Muy buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Azulvia Netrequiana Loría. Soy estudiante de la licenciatura de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Cancún, Unidad Ignacio Zaragoza. El día de hoy les voy a presentar la evidencia de aprendizaje del segundo parcial de la materia de Derecho Fiscal. Durante esta presentación explicaré algunos conceptos importantes sobre las personas morales, sus obligaciones fiscales, el resultado fiscal y dos casos prácticos relacionados con los problemas fiscales que enfrentaron algunas empresas. Comenzaré con el primer tema. Primero es importante entender qué es una persona moral. Una persona moral es una entidad que existe legalmente y puede estar conformada por una o varias personas. Su finalidad puede ser realizar actividades económicas, sociales o culturales. Aunque no es una persona física, la ley reconoce sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, puede celebrar contratos, emitir facturas, pagar impuestos y desarrollar actividades comerciales. Ley que regula el ISR. La ley que regula el pago del impuesto sobre la renta para las personas morales es la ley del ISR. En ella se explica cómo debe calcular y pagar este impuesto. Además, esta ley trabaja junto al Código Fiscal de la Federación y otras disposiciones del SAT, que ayuda a que las empresas cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales. Función del derecho fiscal. El derecho fiscal se encarga de establecer las reglas para que las personas y las empresas paguen sus impuestos. Gracias a esos recursos, el gobierno puede brindar servicios como educación, salud, seguridad y construir carreteras o escuelas. En pocas palabras, busca que todos contribuyamos de manera justa en el gasto público. Obligaciones fiscales. Las personas morales tienen varias obligaciones fiscales. Entre las principales están registrarse en el RFC, emitir facturas electrónicas o CDFI, llevar un buen control de su contabilidad, presentar sus declaraciones y pagar sus impuestos en las fechas establecidas. Cumplir con estas obligaciones ayuda a evitar multas y problemas con el SAT. Importancia de las personas morales. Las personas morales son muy importantes porque generan empleo, producen bienes y ofrecen servicios que benefician a la sociedad. Además, al pagar impuestos ayudan a que el gobierno tenga recursos para ofrecer servicios públicos y seguir impulsando el desarrollo económico del país. Facultades de verificación. El SAT tiene la responsabilidad de revisar que las empresas estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Para hacerlo puede solicitar información, revisar la contabilidad, realizar visitas o aplicar sanciones cuando encuentre alguna irregularidad. Todo esto se hace para asegurar que los impuestos se paguen correctamente. Tipos de sociedades mercantiles. Existen diferentes tipos de sociedades mercantiles y cada una tiene característica distinta. Una de las más conocidas es la sociedad anónima, donde el capital se divide en acciones. También está la sociedad de responsabilidad limitada, en la que los socios solo responden por el monto que aportaron. Además existe la sociedad corporativa. También está la sociedad de responsabilidad limitada, en la que los socios solo responden por el monto que aportaron. Además existe la sociedad cooperativa, la sociedad de comandita y la sociedad colectiva. Derecho fiscal para el administrador. Como futuros licenciados en administración es muy importante conocer el derecho fiscal, ya que nos ayuda a cumplir con las obligaciones de una empresa, evitar sanciones y tomar mejores decisiones administrativas y financieras. Ingresos acumulables. Los ingresos acumulables son todos los ingresos que recibe una empresa durante un periodo fiscal y que la ley toma en cuenta para calcular el impuesto sobre la renta. En pocas palabras, son ganancias que sirven como base para determinar cuánto impuesto debe pagar la empresa. Deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas son los gastos que la ley permite restar de los ingresos para disminuir la cantidad sobre la que se calcula el impuesto. Para que esos gastos sean válidos, deben de estar relacionados con la actividad de la empresa y contar con sus comprobantes fiscales correspondientes. Gastos contables y deducciones fiscales. Que parece lo mismo, no lo son. Un gasto contable es cualquier gasto que registra la empresa en su contabilidad.
En cambio, una deducción fiscal solo puede aplicarse cuando ese gasto cumple con los requisitos que establece la ley. Por eso no todos los gastos pueden deducirse de los impuestos. Leyes que regulan ingresos y deducciones. Los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas están reguladas principalmente por la ley del ISR y el Código Fiscal de la Federación. Además, existen otras reglas fiscales que ayudan a interpretar correctamente estas disposiciones. El resultado fiscal es la cantidad que se obtiene después de restar las deducciones autorizadas a los ingresos acumulables. Ese resultado sirve como base para calcular el impuesto sobre la renta que debe pagar la empresa. La utilidad contable y el resultado fiscal. Dentro de la utilidad contable muestran las ganancias de la empresa según la información financiera. En cambio, el resultado fiscal se calcula siguiendo las reglas que marca la ley para determinar el impuesto. Por eso en muchas ocasiones ambas cantidades son diferentes. Los elementos del resultado fiscal. Para calcular el resultado fiscal se toma en cuenta varios elementos. Primero los ingresos acumulables, después las deducciones autorizadas. También pueden considerar la PTU deducible. Y las pérdidas fiscales de años anteriores. Con toda esta información se determina correctamente el impuesto que debe pagar la empresa. Controles para el cumplimiento fiscal. Para cumplir correctamente con las obligaciones fiscales es importante llevar la contabilidad actualizada, conservar todos los comprobantes, revisar la información antes de presentar las declaraciones y mantener información sobre los cambios de las leyes fiscales. De esta manera se evita errores y posibles sanciones. Como ejemplo práctico tenemos este caso que se presentó una empresa familiar que llevaba varios años operando. Aunque pagaba sus impuestos, tenía errores acumulados en sus declaraciones y en el manejo de los CDFI, lo que ocasionó que el SAT bloqueara sus sellos digitales. Después de revisar toda la información y presentar la documentación necesaria, la empresa logró recuperar sus sellos. Este caso nos enseña que una empresa debe revisar constantemente su situación fiscal para detectar errores antes de que genere consecuencias mayores. En este segundo caso, una empresa dedicada a la venta de autos usados recibe una multa muy elevada porque no presentó los avisos relacionados con actividades vulnerables en la actividad de prevención de lavado de dinero. Sin embargo, durante la defensa legal se descubrió que existía una contradicción entre dos artículos de la ley que fundamentaban la multa. Gracias a esa consistencia jurídica, el tribunal declaró la nulidad de la sanción. Este caso demuestra que es muy importante conocer la legislación y cumplir oportunamente con todas las obligaciones legales. El derecho y el origen del contrato. El contrato nace del derecho porque es el conjunto de normas que regula los acuerdos entre las personas. Gracias a los contratos se establece derechos y obligaciones para ambas partes. 3 elementos del contrato. Todo contrato necesita 3 elementos fundamentales. El primero es el consentimiento, es decir, que ambas partes estén de acuerdo. El segundo es el objeto, que representa aquello sobre lo que se trata el contrato. Y el tercero es la forma o la manera en la que el contrato queda expresado o formalizado. Por último, encontramos las 4 partes de un contrato. Un contrato normalmente incluye la identificación de las partes, el objeto del contrato, las obligaciones que tendrá cada una y las firmas que demuestran que están aceptando el acuerdo. Agregado, mejor conocido como IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es un impuesto que se agrega al precio de los productos y servicios, y nosotros como consumidores lo pagamos cuando compramos algo y las empresas son las que se encargan de entregarlo al SAT. Las principales actividades agravadas para la IVA. La ley del IVA establece que este impuesto se aplica principalmente cuando se vende productos, se ofrece servicios, se renta bienes o se importa productos a servicios del extranjero. La diferencia entre el IVA trasladado y el IVA acreditable.
el IVA trasladado es el que una empresa cobra a sus clientes al vender un producto o servicio. En cambio, el IVA acreditable es la que una empresa paga cuando realizamos compras para sus negocios y después pueden descontar en su declaración. La diferencia entre una operación a tasa del 0% y una operación exenta. La diferencia es que una tasa del 0% sí está sujeta al IVA, pero no se cobra impuesto. En cambio, una operación exenta está libre del IVA, porque así lo establece la ley. Buenas prácticas ayudan a cumplir correctamente con el IVA. Para cumplir correctamente con el IVA es importante llevar una contabilidad ordenada, emitir las facturas correctamente, separar el IVA cobrado o del IVA pagado, guardar los comprobantes y presentar las declaraciones a tiempo. ¿Qué actividades cobra IVA? Son 4 cosas muy fáciles de recordar. En primera está venta de bienes, como vender ropa, computadoras o autos. En segundo están las prestaciones de servicios, es el trabajo que hace un doctor, un abogado o un flete. Uso o goce temporal. Esta es básicamente rentar una casa, una oficina o un coche. Por último está la importación, que es traer productos de otros países para venderlos aquí en México. Si un negocio hace alguna de estas 4 cosas, tiene que cobrar IVA. Ahora voy a explicar qué se entiende por prestación de servicios para efectos del IVA. Cuando hablamos de un servicio nos referimos a una actividad que una persona realiza en favor de otra. A diferencia de venta de un bien, aquí no se entrega un producto físico, sino que un trabajo, un conocimiento o una habilidad. Para que esa actividad sea considerada una prestación de servicios, generalmente encontramos 3 elementos. El primero que es que exista una actividad realizada por una persona, por ejemplo, una asesoría, una reparación o un servicio profesional. El segundo es que esa actividad beneficie a otra persona, es decir, que haya un cliente que reciba ese resultado. Y el tercero es que exista una contraprestación, o sea, un pago acordado por ese servicio. Cuando estos elementos se presentan, esa operación puede generar obligaciones en materia de IVA, siempre que la ley no establezca alguna exención o un tratamiento diferente. ¿Qué es el uso o goce temporal? Significa que tú pagas una renta para usar algo que no es tuyo, como una bodega o una máquina, pero solo lo puedes usar por un tiempo determinado por contrato. Como no lo estás comprando sino rentando, esa renta lleva IVA. ¿Cuándo se causa el IVA por importación? Cuando los bienes vienen del extranjero y entran legalmente a México por la aduana, en ese momento exacto en la aduana se genera el IVA y las empresas tienen que pagarlo para que deje pasar su mercancía. Y por último, ¿por qué es importante que un licenciado en administración conozca el IVA? Por 4 razones prácticas: para cumplir la ley y tener una buena contabilidad, para evitar multas del SAT que le cueste dinero a la empresa y para tener mejores decisiones como poner bien los precios de nuestros productos sabiendo cuánto se va a pagar de impuesto. Para concluir, considero que todos estos temas son muy importantes para nuestra formación como futuros licenciados en administración. No solo debemos conocer cómo funciona la empresa, sino también entender obligaciones fiscales y legales para prevenir errores, evitar sanciones y tomar mejores decisiones.